no alcanzó los votos necesarios y es por eso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto del ministro Luis María Aguilar, por lo que va a permanecer la prisión preventiva. Vamos con José Antonio Belmont, que nos tiene los detalles sobre esto. Adelante, José Antonio. Maru, muy buenas tardes, te saludo con gusto. Hace unos minutos concluyó, al menos en esta parte, porque continúa la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en este tema que ha causado polémica, recordar que es la segunda discusión que se da al respecto de la prisión preventiva oficiosa. Pues hace unos minutos ya el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues votó en este sentido, y al respecto al menos 6 y hasta 7 ministros son los que podrían y ya se pronunciaron y votaron en contra de no interpretar la Constitución, en particular el artículo 19, que es referente a la prisión preventiva oficiosa. Es por ello que se mantendrá vigente esta medida cautelar tal y como está. En este aspecto te puedo comentar que también hoy, en otro tema relevante, el máximo tribunal del país declaró pues inconstitucionales, declaró la invalidez en particular del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales de estos delitos conocidos como de cuello blanco, estos delitos fiscales, al declarar y al concluir hoy por el máximo tribunal que no son de seguridad nacional, tal como estaba previsto en esta norma constitucional. Maru, te puedo comentar que fue una votación dividida y que en este aspecto, para mayor entendimiento a la audiencia, ¿qué es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy definió? Punto número 1. En el proyecto, el ministro Luis María Aguilar proponía no declarar la inconstitucionalidad de algún artículo ni la invalidez de alguna norma en este tema de la prisión preventiva oficiosa. Lo que planteaba el ministro Luis María Aguilar es que se diera una reinterpretación, una interpretación conforme de la Constitución en el artículo 19 referente a la prisión preventiva oficiosa, y que con base en esto el juez de control en cada caso determinara, abriera el debate y determinara si es que cada caso ameritaba que se le declarara, se le concediera, se le imputara la medida cautelar de prisión preventiva al imputado. Esto fue rechazado por la mayoría de los ministros por diferentes argumentos. Algunos de ellos son, como en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, también hoy la ministra Loreta Ortiz Half, decían que no podían constituirse en el poder reformador. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros, decían que tenían que hacer valer lo que la Constitución y las leyes que de ellos emanaran, y que no podían convertirse en un poder reformador, esto es, en el legislativo, para poder cambiar las leyes. Tal y en este sentido también coincidió el ministro presidente Arturo Saldívar, quien decía que no se podría utilizar el principio pro persona y convertirse en un constituyente. 5 ministros sí compartieron la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales, sin embargo no son suficientes. Recordar que se requería mayoría calificada, 8 votos al menos es lo que se requería para que se declarara pues a favor y se aprobara este proyecto y se pudiera dar esta armonización de la Constitución como lo proponía el ministro Luis María Aguilar Morales. En lo que respecta a los otros delitos, en los delitos fiscales, el de contrabando y el de defraudación fiscal simple, sí fueron declarados inválidos el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su párrafo 7º, y también en el caso de que la Corte validó como delitos el uso de las facturas falsas. Hasta este momento todavía se sigue en esta sesión, debido a que hay diversos temas todavía que fueron impugnados, recordemos, tanto por legisladores locales, legisladores federales de oposición, Maru. Oye, sí, esta discusión que desde ayer estábamos dándole seguimiento, por supuesto, esta discusión se necesitaban, tú decías, mayoría calificada, 8 de los 11 votos del Pleno que no se alcanzó, y es que hay que recordar que hay 2 tipos de prisión preventiva en nuestro país: la justificada, que es la que dicta el juez cuando tras analizar el caso identifica que hay algún riesgo de que el acusado se fugue, que dañe a la víctima o que se entorpezca el proceso penal. Y esta otra, la oficiosa, que es como automática, que es la que manda a la cárcel a los acusados de algunos cargos mientras esté en este proceso
judicial que además en nuestro país puede durar años y que solamente esta prisión preventiva oficiosa es para ciertos delitos, Juan Manuel, perdón. No es para todos, José Antonio, perdón, no es para todos, es solamente algunos delitos donde se puede dictar esta prisión preventiva oficiosa y que se ha estado pues discutiendo porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que viola la presunción de inocencia y el derecho a la libertad. Es por eso que se ha estado discutiendo esto, José Antonio, y bueno, pues no alcanzó entonces la mayoría calificada. ¿Qué sigue después de esto, José Antonio? Es muy importante esto que mencionas, Maru, y no es hacer una defensa a los ministros, simplemente decir que la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, si no es que todos, se han pronunciado y han reconocido la inconvencionalidad de esta medida cautelar. Lo que tú bien decías, que instancias internacionales declaren que no es convencional la prisión preventiva de oficio. Sin embargo, lo que se discutió tanto en septiembre como ahora desde el martes y hoy que se reanudó esta discusión, tiene que ver más con un tema de fondo. La problemática principal es que la prisión preventiva oficiosa está contenida en la Constitución, en el artículo 19. En un primer momento, el ministro propuso que se inaplicara, es decir, no hacerle caso a la Constitución, no hacerle caso al artículo 19 y declararla inválida, declararla inconstitucional. En ese momento se desechó, la mayoría de ministros reiteraron que no podían no hacerle caso a la Constitución, incluso uno de ellos hizo una frase pues muy importante en decir que él no iba a ser el responsable de arrancarle páginas a la Constitución y no hacerle caso. Ahora lo que propuso el ministro Luis María Aguilar Morales es reinterpretar la Constitución, darle una interpretación conforme a justamente estos principios internacionales de derechos humanos al artículo 19 de la Constitución mexicana y con ello ordenarle a un juez que no en automático, como tú ya muy bien lo explicabas, no en automático dictara prisión preventiva a aquellos imputados de un catálogo de delitos. En este aspecto, hoy de nueva cuenta los ministros rechazaron esta propuesta. Entonces, reiterar, no es un tema de que los ministros, muchos de ellos, la gran mayoría, te reitero, si no es que todos, reconocieron la inconvencionalidad de esta medida cautelar. Sin embargo, es un tema técnico, es un tema de fondo. Como incluso la ministra hoy, Loretta Ortiz, hizo un llamado al Congreso de la Unión, al Poder Reformador, en sus propias palabras, para que no solamente el artículo 19 sea armonizado con los tratados internacionales, sino todo este sistema de justicia penal. Esto es lo que hoy se llevó a cabo. ¿Qué sigue? Tenemos que esperar el engrose. ¿Qué es el engrose? Tenemos que ver el ministro que hace este proyecto va a tener que releer toda la transcripción de las participaciones de los ministros, van a tener que hacer también contar los votos que se hacen en todos los sentidos, porque recordemos que son varias normas impugnadas, varios artículos de la Ley de Seguridad Nacional, también del Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera, también del Código Fiscal, etcétera. Tiene que ver en este aspecto, tiene que hacer digamos, un compendio de todo esto y publicarse, y eso es lo que quedará. Pero por lo que hoy se votó, por lo que los ministros hoy dieron a conocer, pues no se alcanzó la mayoría para que la prisión preventiva de oficio al menos fuera modificada, fuera acotada y sobre todo no fuera aplicada en automático por un juez, por lo que hoy se mantiene vigente tal y como está. Es decir, si hoy alguien es acusado de algún delito de los que están contenidos en este artículo 19 de la Constitución, en este catálogo de prisión preventiva oficiosa, y es llevado ante un juez, el juez hoy tendrá de nuevo que dictarle prisión preventiva oficiosa porque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se alcanzaron los votos necesarios. Bien, José Antonio Belmont, estaremos por supuesto dándole seguimiento a esto. Gracias por este reporte, por esta información y seguimos en contacto, José Antonio. Muchas gracias. Gracias a ti, Maru. Estamos al pendiente. Muy buenas tardes.